Mi nombre es Geraldine Gómez. Tenemos el caso clínico en donde tenemos una quemadura química por intoxicación por ingesta por ácido clorhídrico, que es un químico cáustico altamente corrosivo. El ácido clorhídrico es un potente disecante productor de necrosis por coagulación y deshidratación de tejidos. Este actúa uniéndose a electrones libres de las proteínas tisulares, además de producir calor, iniciando así una lesión mixta como lo podemos ver en el lado derecho de la pantalla. La lesión tisular progresa luego de la exposición afectando así sus tejidos. La gravedad de la quemadura depende de la concentración del ácido, la cantidad en que se ingirió, la duración de este en el cuerpo y la penetración que alcanzó a tener en su momento. La intoxicación por ingesta produce unos efectos muy notorios en estos casos, como lo son la irritación del tubo digestivo, el dolor abdominal, la dificultad al tragar, náuseas y vómito con sangre, que también se le llama hematemesis, además de diarrea. Entre los efectos más importantes está la cialorrea, lo que nos lleva a nuestro órgano clave en la presentación, la glándula salival sublingual. La cialorrea es la producción excesiva de saliva, también llamada hipersalivación. La cialorrea se debe a la estimulación excesiva del sistema nervioso parasimpático, exactamente de las ramas de los nervios séptimo y noveno par, llevando sus fibras parasimpáticas a las neuronas postganglionares y llegando así finalmente a las glándulas salivales, teniendo como respuesta el aumento de la producción salival. Siendo así la hipersalivación una respuesta desesperada del cuerpo para contrarrestar el ácido ingerido, diluirlo y estabilizar su pH para que no haga más daño. Buenos días, mi nombre es Hernán Ulises Amador Tovar eh, y el día de hoy voy a hablarles del desarrollo embrionario de las glándulas salivales. En esta ocasión voy a hablarles de la glándula sublingual. Esta glándula es una de las más importantes y es una de las encargadas de producir saliva. Produce saliva mucosa y serosa. Em, Estas glándulas son las más pequeñas de las glándulas salivares mayores. Pesan entre 2 y 4 gramos y son las responsables de producir desde el 3 al 5% de la saliva total. Se ubican a ambos lados de la boca y están recubiertas por la mucosa oral. Esta glándula está controlada por el sistema autónomo y lo hace a través del séptimo par craneal. Su desarrollo puede clasificarse según la edad, el tamaño o las características morfológicas del embrión. El proceso de formación del canal interior de los conductos está mediado por la apoptosis, el cual hace que las células epiteliales del centro mueran y las células que se encuentran en su parte más exterior eh, sobreviven gracias a la proteína inhibitoria surbivina. Su desarrollo embrionario ocurre durante la sexta semana y se desarrolla a partir de las yemas endodérmicas. El desarrollo de las glándulas salivares depende de una serie continuas de interacciones entre el epitelio y el mesénquima. La fibronectina es una proteína presente en el mesénquima durante el desarrollo de la glándula sublingual. Se considera una proteína esencial en los primeros estadios del desarrollo submandibular y sublingual. Esto lo hace cerca a los 13 días. Y gracias a esta se desarrollan las hendiduras epiteliales. Luego de esto ocurre la formación del conducto de Wharton. Constituye la vía del drenaje de la glándula submaxilar al suelo de la boca. Este conducto excretor se dirige desde la glándula hacia el suelo de la boca, acompañado por el nervio, la arteria y las venas linguales por encima del músculo miloioideo. Aquí se pueden observar los conductos de Wharton, la glándula sublingual. Bueno, y bueno, finalmente las papilas sublinguales
son los orificios de desembocadura del conducto, que pueden verse como dos elevaciones papilares a cada lado del frenillo de la lengua. Saludos, yo soy Ana Fernanda Tirado y me corresponde hablar sobre todo el tema del desarrollo embriológico de la glándula sublingual. Las glándulas sublinguales van a estar localizadas debajo de la lengua y también van a recibir el nombre de glándulas mucosas, dado que su secreción mayoritariamente es mucina. Esta secreción va a fluir por el conducto Bartolini, que es su conducto principal, y esta glándula solo va a producir el 5% de toda la saliva. Ya entrando en materia, la embriogénesis de las glándulas salivales mayores se divide en 5 fases. Yo voy a hablar de las 3 primeras. Primeramente, como vemos en la imagen, va a estar el prebrote, que es en el día 12 y 13, que es básicamente el engrosamiento del epitelio bucal. Después la zona del brote, que también es en el día 12 y 13, vamos a encontrar lo que es una invaginación de este epitelio. Se va a crear una yema pediculada a un cordón y va a haber un crecimiento pues de este cordón, que es el conducto principal. Y por último, la fase pseudoglandular, que va a hacer que la yema va a seguir creciendo, va a empezar a ramificarse y va a empezar a crear unos brotes en racimo. Bueno, entonces ya para la última parte de la embriología vamos a hablar de la fase canalicular y la fase de brote terminal. Estas dos fases se van a dar entre el día 15 y 20. Entonces se sabe que ya que por ahí en el día 13, 14 se han formado los brotes terminales. ¿Qué es lo que va a pasar en estas fases? En esta fase lo que va a pasar es que estos brotes terminales van a sufrir una diferenciación morfológica a células secretoras. Entonces, en el día 17 van a haber luces que están presentes en muchos de los conductos adyacentes a los brotes terminales, pero no están en los brotes terminales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las luces no van a estar como dentro del brote, sino que van a estar a los lados de este. A partir del día 18, lo que va a pasar es que los brotes terminales van a tener sus primeros signos de, de una actividad secretora. Entonces ya para entre el día 18, 19 y 20 va a haber un acúmulo de 3 clases diferentes de secreciones en las células. Entonces van a estar los gránulos serosos electrodensos, los gránulos mucosos y los gránulos mixtos. Ya cuando se nace, todas las células acinares, los conductos estriados y los conductos intercalares van a estar diferenciados, pero no van a estar maduros. ¿Qué va a pasar? Durante las 3 semanas de desarrollo postnatal, los acinos y los conductos van a comenzar a generar una maduración y esta maduración se va a evidenciar por el aumento en el tamaño de las células. Entonces, con relación a la quemadura química, lo que va a pasar es que en estos conductos va a haber una mayor cantidad y volumen de saliva, porque cuando una glándula, en este caso la glándula sublingual, está en contacto con alguna sustancia química y se produce una quemadura química, lo que va a generar esta va a ser una hipersalivación. Buenas tardes, mi nombre es Julián Algeciras y hoy yo les voy a hablar sobre la histología de la glándula sublingual, específicamente sobre el predominio, secreción y el sistema de conductos. Para empezar, tanto la glándula submandibular como la sublingual tienen elementos tanto serosos como mucosos. Sin embargo, la sublingual se caracteriza porque posee predominio mucoso. Como podemos ver aquí, este predominio mucoso o este acino mucoso se caracteriza por tener una coloración pálida. Además de eso, tiene unas ramificaciones o unas tubulares largas y algunas suelen poseer un tipo de gorrito. Ese tipo de gorrito se conoce como unas semilunas cerosas. Estos componentes serosos a veces suelen hacerse aparte de los acinos mucosos y se ven como si fueran ya serosos propios. Sin embargo, eso no es muy común. También podemos ver aquí el conducto intralobulillar, que les voy a hablar ahorita más detalladamente. Y ese es equivalente de la unión o de más bien del conducto estriado de la glándula submandibular y la glándula parótida. Se caracteriza porque no posee repliegues basales. ¿Por qué no posee repliegues basales? Porque no tiene presencia de mitocondrias que le da esa apariencia de estrías. Aquí podemos ver nuevamente los acinos mucosos pálidos, los adenómeros mixtos, que se caracterizan o están relacionados más que todo con la secreción, y nuevamente aquí los gorritos o las semilunas.
Ya como tal en el sistema de conductos, podemos ver la luz aquí del acino mucoso relacionado con el conducto intercalar. Este conducto intercalar posee un epitelio cúbico simple. Esos conductos intercalares se unen unos con otros y forman el conducto intralobulillar, que es el que vemos aquí. Ese conducto intralobulillar posee un epitelio cilíndrico simple y ya como tal en el sistema de secreción lo que hace es que se une con los conductos intralobulillares mayores o con el conducto estriado-salival y luego se va convirtiendo en un epitelio pseudoestratificado, luego se convierte en estratificado para llegar al sistema principal de conductos de la cavidad bucal. También podemos ver aquí, como en las demás glándulas, también poseen esta característica que es la presencia de plasmocitos. Esos plasmocitos están relacionados con la producción de IgA, que está relacionado con la producción salival. Células de la glándula salival sublingual y su función. Bueno, primero que todo, las glándulas salival sublingual tienen un predominio de las células mucosas y la mayoría son de acinos mixtos, ya que esas células mucosas contienen una semiluna cerosas o un reborde ceroso, por lo que se le denomina acino mixto. Bueno, los acinos mucosos son un poco más claros que los cerosos. Su función es actuar como lubricante, por lo que ayuda a la masticación, a la deglución y protegen al epitelio bucal de traumatismos mecánicos y químicos. Por otro lado, los acinos mixtos, como anteriormente lo dije, son formados por acinos mucosos provistos de células cerosas denominadas semilunas cerosas. Esta secreción de la célula serosa pasa por delgados canalículos intercelulares hasta llegar a la luz del acino. Como podemos ver en la imagen 2, podemos ver el acino mucoso con una semiluna serosa. Por último, el acino seroso es un poco más oscuro que el mucoso por los gránulos densos que tiene y la zona basófila que posee. Su función es sintetizar, almacenar y secretar proteínas, y la proteína enzimática más abundante aporta a la saliva por los acinos serosos es la amilasa salival. El tema que me corresponde son las generalidades y la correlación anatómica de de la glándula sublingual. Con respecto a la anatomía de esta glándula, pues esta glándula está ubicada sobre el piso, está ubicada en el piso de la boca sobre el músculo miloioideo. Esta glándula produce aproximadamente el 5% de la saliva de predominio mucoso, y esta glándula consta de un conducto principal que es el más voluminoso, que se llama el conducto de Bartolín. Sin embargo, esta glándula tiene de 8 a 20 conductos en la parte del piso de la boca. Los límites de esta glándula sublingual es el anterolateral, que es la mandíbula, el posterior, que es el ilioides, el superior, que es la mucosa oral, y por último el inferior, que sería el músculo miloioideo. La función principal de esta glándula es producir saliva, y con respecto a la función de la saliva, sirve para lubricar el bolo alimenticio, también sirve para la deglución, y tiene componentes como el agua, algunos iones de cloruro, la lisozima, la inmunoglobulina A, que ayuda a proteger contra algunos agentes infecciosos y virus que entran al ingerir algún alimento o algún otro objeto. También tiene calcio y tiene bicarbonato de fosfato, entre otros. Como generalidad, es importante decir que la unidad funcional de las glándulas sublinguales es la cialona, que es la encargada de producir saliva. Sin embargo, otra de las generalidades es con respecto a los conductos linfáticos que drenan en los ganglios maxilares.
Bueno, mi nombre es Gisela Aguilar y yo le voy a hablar sobre la irrigación, drenaje y sistema linfático de la glándula sublingual. Irrigación. Bueno, la irrigación está dada por una arteria carótida común, que es esta que vemos acá, que se va a dividir en dos, en la carótida interna y en la carótida externa, que es esta grande. La carótida externa, digamos que me va a dar una rama, que es la facial, esta que vemos acá. Esta que me va a dar la irrigación de la cara. Entonces la arteria facial me va a dar una rama a su vez que se llama la arteria submentoniana, que es esta que vemos acá. Esa arteria submentoniana se va a encargar como tal de dar parte del aporte sanguíneo a la glándula sublingual. A su vez, esta arteria carótida, la carótida externa me va a dar una arteria llamada la arteria lingual, que es esta que vemos aquí chiquitica, que se ve entrando. Aquí la vemos mucho mejor. Entonces aquí vemos la carótida externa, vemos la lingual, que es esta, que me va a dar dos ramas, que es la lingual profunda y la arteria sublingual. Esta arteria sublingual, como su nombre lo indica, es la encargada de dar el aporte sanguíneo, la irrigación, llevar todos los nutrientes necesarios a la glándula sublingual, la principal. Entonces, como podemos ver, la irrigación simplemente está dada por dos arterias, la arteria submentoniana y la arteria sublingual. Bueno, el drenaje venoso. En el drenaje venoso, las venas van a recibir, la mayoría de las venas van a recibir el mismo nombre que las arterias y se van a ubicar casi de la misma manera que la irrigación. Entonces, aquí podemos ver la vena submentoniana, que se va a unir junto con la vena facial para confluir en la vena yugular interna. Esa vena yugular interna va a confluir en la vena brachiocefálica para luego drenar en la vena cava superior. Esta vena yugular interna también me va a dar la vena lingual, la vemos acá, que va entrando. La vemos mucho mejor. Aquí vemos la vena yugular interna, que me va a dar la rama de la vena lingual, para luego darme la vena sublingual. Esa sublingual y la de vena submentoniana son las encargadas del drenaje de la glándula sublingual, casi como en la irrigación. Bueno, el sistema linfático. Bueno, el sistema linfático está dado por estos ganglios submandibulares que se encuentran en esta parte, para luego ir a los nódulos linfáticos cervicales laterales profundos que se encuentran acá y dirigirse finalmente al conducto torácico, que está acá. Bueno, eso es lo principal del drenaje, irrigación y sistema linfático de la glándula sublingual. Y gracias. Bueno, vamos a hablar sobre la inervación simpática y parasimpática de la glándula sublingual. Esta se encuentra inervada por el nervio lingual, rama del trigémino, y el nervio cuerda del tímpano, rama facial. Esto se da por medio del ganglio submandibular, que le da inervación vegetativa tanto simpática como parasimpática a la glándula sublingual. En la inervación simpática se puede observar que las fibras simpáticas vasomotoras proceden del ganglio simpático cervical superior y que después de que se ha incorporado el plexo carotidio externo llega a la glándula. Estas acompañan a las arterias y las neurófilas postganglionares que a partir del ganglio submandibular llega y se incorpora al nervio lingual. En la inervación parasimpática podemos observar que esta acompaña al nervio facial intrapetroso, que después abandonará a nivel del segundo codo, constituyendo la cuerda del tímpano. Posteriormente emerge del cráneo, atravesando el espacio maxilofaringio, y finalmente llega y se reúnen con las fibras del nervio lingual.